Bien, jóvenes, estamos iniciando con la grabación de la sesión. Entonces, hoy vamos a dar inicio a la materia de Finanzas 1 con el primer tema que viene a ser Introducción a las Finanzas. A ver, ¿alguien podría decirme cuál es la razón de que nos pusieron esta materia en nuestro pensum? ¿Por qué es importante estudiar finanzas? ¿Les interesan las finanzas? A las familias, las empresas. Buenas noches, Lisa. Buenas noches. Sí, le interesa todo porque lleva la matemática, ¿no, dicen? Y necesita llevar una contabilidad cada empresa, hasta la propia familia, ¿no? Para manejar sus cuentas. Ya. De una u otra manera, nos interesa el dinero. Y como el dinero es un bien escaso, pues tenemos que tener la pericia de cómo administrar estos recursos escasos para de esta manera asignarlos, estos recursos que son escasos, de la forma más eficiente posible. El campo de las finanzas afecta directamente la vida de toda persona y organización. Por ejemplo, las familias quieren escalar económicamente, quieren dar mejores oportunidades a sus hijos. Por ahí ustedes les hubiera gustado tener una preparación muchísimo mejor, por ahí con todas las herramientas disponibles, que por ahí no muchos lo tenemos o no todos los tenemos. No es fundamental el tema de la administración de los recursos, del dinero. Esto puede ser en las familias y en las empresas. Entonces es importante conocer cómo administrar los recursos personales y de las empresas, pero de manera racional. ¿Qué significa eso? Seguramente la mayoría nos encontramos en esta situación. Normalmente, siempre estamos en esta situación, que los egresos son mayores a los ingresos. ¿No es cierto? O sea, en otras palabras, en castellano, nos gastamos más de lo que nos ingresa. Y eso es lo que no debe suceder, ni en las familias, ni en las empresas. ¿Qué sucede cuando los ingresos son mayores a los ingresos? ¿Qué sucede? Hay pérdida. Hay pérdida. Déficit económico. Ya, en una empresa puede haber pérdida. En las familias, ¿qué sucede? Si lo ponemos números aquí, si los ponemos números, por ejemplo, aquí lo ponemos, imaginemos que nos gastamos 3,500. Es mayor que 3,000. Voy a hacer un supuesto de que mi ingreso son 3,000 y yo gasto 3,500. ¿Qué hay aquí? ¿Qué se está presentando aquí? Un déficit. Falta platita. Un faltante. ¿Y cómo cubrimos esa faltante? Primero toquemos el de la familia. ¿Cómo cubrimos ese faltante? Normalmente lo que hacen las familias es prestarse dinero de otras personas, ¿no? Recurrir al entorno más cercano. Al papá, la mamá, al hermano, la hermana, el amigo, la amiga, el ex, la novia, el novio. O sea, al entorno más cercano.
Supongamos que el primer mes lo salvamos. Mi ingreso era 3,000, me gasté 3,500, me presté de mi hermana los 500 y he cubierto el mes. Perfecto. Llega el siguiente mes. Lo primero que tengo que hacer con el ingreso del siguiente mes es pagar la deuda que tengo de 500. Ahora, si antes tenía 3,000, ahora tengo 2,500. Y tampoco me va a alcanzar. Y así sucesivamente entramos a un círculo vicioso de ir apalancando o financiando nuestros déficits con préstamos. Que eso es lo que no debería suceder. ¿Y eso por qué sucede? Porque normalmente no administramos correctamente los recursos. Como estos recursos, que es el dinero, son escasos, pues hay que asignarlos de la mejor manera. ¿Estamos? Y no solamente esto sucede en las familias, también en las empresas. ¿Cuántos de ustedes han escuchado en las empresas decir que hoy no va a haber sueldos? No porque la empresa no quería, sino porque no había efectivo, no había liquidez. Porque les falló un cliente o hay que esperar que un cliente deposite sus cuentas por cobrar y con eso recién se abonaría los sueldos. Seguramente ese es normal que suceda en las empresas, pero no debería ser así. ¿Qué es lo que se quiere? Tener conocimiento de finanzas. ¿Y cuál es eso? El objetivo es revertir la situación. ¿Qué significa eso? Que los ingresos sean mayores a los egresos. Cuando los ingresos son mayores a los egresos, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que vamos a tener? Si antes teníamos déficit y ahora ¿qué tenemos? Ahorro. Vamos a tener un superávit. Y correcto, ese superávit se va a convertir en ahorro, en un ahorro. Si mis ingresos son 3,000, pues me gastaré 2,500, ¿no? Y ahorraré 500 todos los meses. Y esos 500, que es el ahorro, me va a servir para cualquier contingencia que nos pueda suceder. ¿Qué pasa si me llega una enfermedad y me gasto más de lo que me ingresa? ¿Con quién me voy a curar? Tiene disponibilidad. Y si se presenta una oportunidad de negocio y no tengo ahorros como capital para poder invertir, pues es muy difícil que la pueda aprovechar. ¿Correcto? Entonces, si gracias a Dios todo va bien, entonces este ahorro, al pasar el tiempo, se puede convertir Inversión. en un capital. Y obviamente un capital ya nosotros podemos invertirlo en una oportunidad de negocio. Entonces, fíjense cómo la buena administración de los recursos nos puede ayudar a aprovechar las oportunidades de negocios que se pueden presentar. Pero lo vamos a aprovechar siempre y cuando tengamos un capital. Y eso lo vamos a conseguir, obviamente, con los ahorros que vamos a tener de los ingresos. ¿Estamos? Ahora, una vez que nosotros tengamos un capital, que mis ahorros se hayan convertido en capital, pues toca aprovechar las oportunidades. De inversión. Pero también debemos tener conocimiento de cómo invertir. ¿Cuál oportunidad de negocio son rentables?
Y para ello, tenemos que reducir el riesgo y la incertidumbre económica y financiera, ya sea en las familias o esto también puede suceder en las empresas. Por lo tanto, debemos tomar decisiones de inversión y financiamiento. ¿Cómo invertir? ¿O dónde invertir? ¿Qué activos son rentables? ¿Y cómo vamos a financiar esa inversión? ¿Qué alternativas de financiamiento tenemos en el mercado disponible? Y cuando hablo de inversión, no simplemente hablo de inversión de proyectos nuevos. Puedo hablar de proyectos de reemplazo, de renovación, de ampliación. Porque tengo que tomar la decisión si de renovar mis maquinarias obsoletas o no por una nueva. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas? ¿Cuáles son los ingresos y egresos que va a generar cada uno de ellos? Porque muchas veces, seguramente han escuchado este dicho, lo viejo sale más caro que lo nuevo. Pero para saber eso tengo que realizar evaluaciones, que seguramente más adelante en Finanzas 2 van a ver ese tipo de cómo se puede evaluar un proyecto de inversión. Cómo se puede tomar una decisión a base de evaluaciones previas. Y también conocer de finanzas nos va a ayudar de cómo debemos administrar la liquidez de la empresa. Y la liquidez es fundamental. Si no hay liquidez, no se va a poder cumplir los compromisos que se tienen. Es decir, la empresa no va a poder desarrollar su actividad normal. Lo mismo en las familias, ¿no? Lo mismo en las familias. A ver, ¿qué pasa si ustedes no tuvieran un centavo en este momento en el bolsillo? ¿Será que van a poder desarrollar su actividad de manera normal? No, Lisa. Algunas, ¿Mm? ¿Cómo se transportarían a su trabajo si no tienen un centavo en el bolsillo? ¿Cómo comprarían su alimentación? Si tienen alguna obligación el día de mañana de pagar a algún acreedor, pues no lo harían, ¿no es cierto? Y eso dificulta el desarrollo normal de la actividad. Y eso es lo mismo que sucede en las empresas. Si no hay liquidez, no va a poder pagar los sueldos al personal. Y si no paga sueldos al personal, ¿cómo creen que va a ir a trabajar al día siguiente? ¿Mm? ¿Cómo van a trabajar al día siguiente si no les paga su remuneración? ¿Con las mismas ganas? ¿Con las mismas? Sin ganas. No, uno simplemente va por cumplir, es decir, va a bajar la productividad, desmotivado. Imagínense que ustedes están esperando su sueldo del mes y tienen planificado ir a sacarlo a cenar a su familia porque es un cumpleaños de su hijo, de su esposa, etcétera, etcétera. Y no llegó el efectivo que esperaba. Imagínense cómo se van a sentir ustedes. ¿No es cierto? Y si esto sucediera en las empresas de la misma manera, no hay cumplimiento con el personal. No va a poder pagar a los proveedores si no hay liquidez. Y si no se paga a los proveedores, lo primero que vamos a hacer es perder credibilidad. Y ganarse una credibilidad no es fácil, no es tarea sencilla. Entonces, si no pago, no me mandan materia prima. Y si no me mandan materia prima, no hay producción. Y si no hay producción, no hay producto para vender. Y si no se vende, no hay ingresos. Entonces, fíjense que esto es una cadena. No pago servicios básicos, me cortan. Y no funcionan las máquinas sin servicio básico.
Entonces, es fundamental la liquidez, tanto en las familias y en las empresas. Y lo más importante cuando hablamos de empresas es que el objetivo principal es hacer más rentable el negocio. Es decir, hacer crecer el negocio. Hacer crecer el patrimonio de los accionistas. Si usted tiene un negocio, eso es lo que va a buscar. Que su negocio sea mucho más rentable. Pero eso lo va a lograr teniendo conocimiento de finanzas. No será ser experto, pero debo conocer por lo menos lo básico de cómo se debe administrar los recursos. Tanto en rentabilidad, riesgo y liquidez, que son tres variables fundamentales que conforman el equilibrio financiero en finanzas. ¿Estamos? Entonces es por eso fundamental que debemos tener conocimientos en el área de finanzas. ¿Alguna consulta? ¿Alguna inquietud hasta aquí? Todo bien, listo. Aquí, por ejemplo, tenemos un esquema. Vamos a hablar un poquito de las finanzas de las familias, de lo que sucede a diario. Las familias tienen egresos, y obviamente si los ingresos son mayores a los egresos, obviamente vamos a tener capacidad de ahorro. Cuando hablamos de ingresos, nos referimos a los ingresos por los sueldos y salarios, si es que son dependientes. Podemos tener un negocio, entonces tendríamos que hablar de las utilidades del negocio. Podemos tener bienes y los alquilamos, podemos hablar de ingresos de alquileres, o podemos tener ahorros y esto lo invertimos en un DPF y vamos a tener productos de ahorro, es decir, los intereses ganados. Y cuando nos referimos a egresos en las familias, estamos hablando de egresos con alimentación, vestimenta, vivienda, diversión, servicios básicos, etcétera, etcétera. Salud. Hoy en día todos están invirtiendo en salud. Todos. Díganme ustedes, ¿quiénes de ustedes no se compraron, por ejemplo, vitamina para contrarrestar este tema de la pandemia que estamos atravesando? Considero que la mayoría, ¿no? Ahora, si los ingresos son mayores a los egresos, obviamente estamos hablando de un ahorro, que es la capacidad de ahorro. Y obviamente, volviendo a repetir, que los ahorros, al pasar el tiempo, se pueden convertir en capital y este capital nos va a servir para poder aprovechar algunas oportunidades de negocio que se puedan presentar. Igual que en las familias, las empresas tienen que pensar los mismos conceptos, pero tomando en cuenta ¿A dónde están queriendo ir? tomando en cuenta otras variables. Pasando. Que debemos tener conocimiento en la administración financiera para así tomar mejores decisiones, ya sea de inversión. Voy a irse por donde los cuadriles. Por favor, sus audios apagando. Trujillo, Gerson, por favor, su audio le pido que lo silencien. Gracias. ¿Estamos? Entonces, fíjense que es importante, ¿no? Las finanzas en la vida cotidiana. Y más aún, si estamos ingresando al mundo de los negocios. Porque ¿cuál es el objetivo de que usted cree un negocio? ¿Generar empleo? ¿Contribuir al desarrollo económico del país? No. ¿Cuál es su objetivo? Hacerme más rico. Generar riqueza. Ese es el objetivo principal. Pero para eso, obviamente, tenemos que cumplir ciertos otros objetivos. Pero el objetivo en común
que todos los inversionistas o empresarios tienen es generar riqueza. No hay otra. ¿Estamos? ¿Cómo lo podemos definir finanzas? Las finanzas es una rama de la economía. Se puede definir como el arte y la ciencia de gestionar el dinero con el objeto de maximizar el valor de la empresa, con nivel de riesgo, liquidez y rentabilidad específico. Ya más adelante vamos a hablar de estas tres variables. ¿En qué consisten? Ya más o menos hemos anticipado algo, pero vamos a profundizar más adelante. Entonces, fíjense, finanzas es el arte y la ciencia de gestionar el dinero. El libro que les proporcioné, que ya está en la plataforma Hinman, fíjense que lo define de la manera más sencilla. Las finanzas se define como el arte y la ciencia de administrar el dinero. Ahora, ¿por qué arte? ¿Y por qué ciencia? ¿Por qué las finanzas se definen como un arte? Todos tienen el don de aprovechar oportunidades de negocio. Todos tienen la oportunidad de generar inversiones. No, ¿no es cierto? No todos tienen esa cualidad de detectar oportunidades de negocio, de arriesgarse en una inversión. Es más o menos como el tema de ser futbolista. No todos tienen las cualidades de ser futbolista. Y no todos tienen las cualidades de saber administrar los recursos. ¿Y ciencia? ¿Por qué? Porque la base fundamental está en números. Pero no una ciencia exacta como la matemática. ¿Por qué? Porque en finanzas normalmente nos basamos en supuestos. Para una planificación nos basamos en supuestos. Yo en el siguiente mes espero que mis ventas se incrementen en un 5%. Supuesto. Eso es lo que quiero, pero puede ser 6. Llegado el momento podría ser 6 el crecimiento en ventas. Llegado el momento podría ser 4, un punto menos de lo que había planificado. Entonces no es una ciencia exacta, porque nos basamos en supuestos. Nos anticipamos a hechos que nos puedan afectar de manera negativa. Entonces, finanzas se define como el arte y la ciencia de administrar el dinero. ¿Estamos? ¿Queda claro hasta aquí? ¿Preguntas? Ninguna, licenciado. Claro. Perfecto. Entonces, si yo les pregunto en la evaluación, ¿qué son las finanzas? ¿Cómo tendrían que responder? Es la ciencia y el arte de administrar el dinero. Listo, sencillito como Gadana Oriente, no hay donde perderse, ¿no ve? Equilibrio económico y financiero. Estas son las tres variables que conforman el equilibrio financiero. Estas tres variables son fundamentales. Hay que tener muchísimo cuidado en estas tres variables. Hay que saberlos administrar cada uno de ellos. ¿Alguna vez han escuchado de estos conceptos? Rentabilidad, liquidez y riesgo. ¿Qué sabemos de ellos? ¿Qué es liquidez? ¿Qué es rentabilidad? ¿Qué es riesgo? Liquidez simplemente es la capacidad de pago que tiene uno para poder cumplir sus obligaciones de corto plazo. Capacidad de pago. Liquidez, capacidad de pago de corto plazo. La liquidez nos va a servir para poder cumplir los compromisos que tenemos en el corto plazo. Es decir,
Me va a servir para pagar mis servicios básicos, para poder pagar mi alimentación, mi transporte en caso de las familias. Y en caso de las empresas les va a servir para poder cumplir compromisos con los trabajadores, es decir, pagar los sueldos, pago de servicios básicos, pago a proveedores, o sea, cumplir con las obligaciones. Y cuando hablamos de rentabilidad, estamos hablando de la capacidad de generar utilidades por la venta o prestación de servicios. Capacidad de generar rentabilidad. Uno invierte con la esperanza de que su negocio le genere una rentabilidad. ¿Qué significa eso? Que pueda recuperar la inversión y aparte de eso lo pueda generar ganancias. Y la otra variable que está latente y esté presente siempre en cualquier negocio es el riesgo. Y el riesgo se define como la probabilidad de que una inversión no genere el rendimiento esperado. Ese es el riesgo. Riesgo es la probabilidad de que una inversión no genere el rendimiento esperado. Ese es el riesgo. Ahora, lo que se quiere con esta variable riesgo, obviamente, es minimizar. Debemos minimizar el riesgo, los impactos o los cambios que se pueda dar y pueda tener un efecto sobre la empresa debe ser lo más mínimo posible. Eso es lo que se busca. Eso es lo que se busca. ¿Estamos? ¿Queda claro hasta aquí? Sí, licenciado. Entonces, cuando Sí, hablamos, licenciado. Todo claro. cuando hablamos de rentabilidad, buscamos maximizar. Cuando hablamos de riesgo, buscamos minimizar. Y cuando hablamos de liquidez, necesitamos satisfacer las obligaciones que tenemos, cumplir los compromisos que tenemos con los acreedores en el corto plazo. ¿Estamos? Ahora, ¿cuál de estas tres variables es fundamental en el corto plazo? Por ejemplo, para el día de mañana, ¿con cuál de estas variables ustedes se quedan? Liquidez, rentabilidad o riesgo. ¿Qué es importante para el día de mañana? ¿Tener dinero o esperar una rentabilidad? Sí, para el día de mañana, la liquidez. O sea, usted prefiere quedarse sin dinero mañana, pero prefiere tener una rentabilidad. Ambas. Liquidez. En el corto plazo, la liquidez es importantísima. Sin liquidez no podemos desarrollar una actividad de manera normal. Y obviamente para que mi inversión permanezca debe generar rentabilidad. Si no genera rentabilidad, pues el negocio no debe seguir, debería liquidarse. Entonces, en el corto plazo es fundamental la liquidez. Es importante que usted tenga mañana los recursos para poder transportarse, alimentarse, cumplir sus obligaciones que tenga. Pero yo no puedo vivir el día a día, ¿no es cierto? Yo no puedo vivir el día a día. Necesito que mi negocio genere una rentabilidad, necesito que genere. Porque solo así yo voy a permanecer la inversión. Y obviamente hay que tener muchísimo control sobre cualquier cambio que se pueda dar en el mercado pueda tener un efecto negativo sobre la empresa. Y eso es el riesgo.
Entonces, riesgo, fíjense, repitiendo un poquito, habíamos dicho que el riesgo es la probabilidad de que una inversión no genere el rendimiento esperado. El riesgo no lo vean como malo. El riesgo no es malo. ¿Cuándo va a ser malo el riesgo? Cuando el resultado que ustedes obtengan sea menor a lo que hayan planificado, esté por debajo de lo que hayan planificado. Pero el riesgo va a ser bueno cuando ese resultado obtenido sea mayor a lo que ustedes hayan planificado. Por ejemplo, a ver, si nosotros el riesgo, por ejemplo, demos un ejemplo con el caso de ustedes. A ver, Alondra, ¿cuál es la nota que usted espera en este módulo? ¿Está Alondra? No está, ¿no? Se durmió. Lo retiramos entonces de la sala. Parece que no está, Lisa. Ana Marcela, a ver, usted, ¿cuál es la nota que espera de este módulo? ¿Cuál es su objetivo de este módulo en base con notas? ¿Qué nota usted espera? Como nota mínima un 92. Un 92. Perfecto. Su nota es mínima. Ella espera 92. ¿Y qué va a hacer usted para sacar esta nota de 92? Presentar todos los prácticos, prepararme para el examen, cumplir con todas las actividades que ustedes. Perfecto. Si usted aspira a esa nota, tendrá que cumplir todas las actividades que se les asignan, ¿no es cierto? Entre los cuestionarios, los casos, las evaluaciones que vas a presentar, debes cumplir con ellos. Si cumples con ellos, usted va a poder lograr seguramente eso y mucho más todavía. Pero si usted no cumple, pero usted aspira a 92, no presentó actividades, no está leyendo los materiales o no ve los videos tutoriales que se les va a proporcionar, entonces es muy difícil que llegue a esa nota. Entonces, imaginemos que al final del módulo, usted llegó a alcanzar una nota de 70. No llegó a alcanzar la nota esperada. Pero aquí hay una diferencia, una variación. Esa variación es el riesgo. Entonces, fíjense, el riesgo es la probabilidad de que usted tenga una nota diferente a lo planificado. Ese es el riesgo. ¿Estamos? Ese es el riesgo. Pero también el riesgo puede ser bueno, ¿no? Y usted puede llegar a tener una nota de 100. De 100. Entonces, ¿cómo minimizamos el riesgo? Para no tener notas por debajo de 92. Cumpliendo con todas las actividades que se le asigna, preparándose, dedicándole un tiempito para el estudio, etcétera, etcétera. Pero si usted no hace nada de ello, con seguridad que usted no va a llegar a alcanzar la nota que usted aspiraba. Entonces, mientras usted no cumpla con todas las actividades, el riesgo es mucho mayor de que su nota sea menor a lo que usted esperaba.
¿Estamos? Entonces, fíjense que el riesgo no es malo. Es malo, obviamente, cuando yo tengo resultados por debajo de lo que yo esperaba. Pero el riesgo también es bueno cuando yo tengo resultados que esté por encima de lo que yo esperaba. Y ya más adelante vamos a ver cómo se calcula el riesgo en una inversión. ¿Estamos? Sí, dicen. Los postulados básicos de las finanzas. El primero dice que el dinero vale más hoy que mañana. ¿Es cierto eso? El dinero vale más hoy que mañana. No, Ligen, yo la verdad estoy en contra de eso. Usted está en contra de eso. Perfecto. ¿Por qué está en contra? Depende de qué punto se vea, Licen. A ver, ¿por qué está en contra de esto? En otras palabras, ¿por qué no está de acuerdo usted con esto? Bueno, porque uno cuando piensa en, o sea, yo lo veo así, ¿no? Desde mi punto de vista, que digamos recibo mi sueldo y lo gasto para el mes, o sea, todo el dinero que he ganado lo gasto para el mes, ¿no? Y en vez de ahorrarlo, o sea, si lo ahorraría para el día de mañana, así por así decir, me serviría más para el día de mañana que para hoy, digamos, no sé si me dejo entender. Muy bien. A ver, ¿alguien más que no esté de acuerdo o esté de acuerdo y por qué? Yo Yo estoy de acuerdo, Lisa. Lisa. Usted está de acuerdo. ¿Por qué está de acuerdo? Porque si yo invierto ahora, puede ser que mi dinero genere más dinero. En cambio, si espero, puedo perder la oportunidad de invertir y de generar ingresos, más ingresos. Y justamente por esto de la devaluación del dinero también. Muy bien. Ustedes llevaron la materia de matemática financiera, ¿no es cierto? Sí, El valor del dinero en el tiempo. Y el valor del dinero en el tiempo dice, el dinero de hoy vale más que el dinero de mañana. ¿Por qué? Porque justamente acaba de tocar usted el tema. Hoy el dinero lo puedo invertir y de aquí a un cierto periodo, pongámoslo un año, vamos a tener ese dinero invertido más algo que normalmente lo llamamos intereses. A ver, hagamos un ejemplo. Imaginemos que ustedes van a recibir una herencia de sus padres de $500,000. Y su padre tiene la duda de cuándo les va a entregar. Como su padre no estudió, no tiene conocimientos de finanzas, por lo tanto, se acerca a ustedes y les dice lo siguiente: mire, hijo, tengo $500,000 como herencia para entregarlos a usted. Y su padre les dice lo siguiente: ¿quieres que se lo entregue hoy o quieres que te lo entregue de aquí a un año? ¿Qué prefieren ustedes? Ya nomás. Hoy nomás. Por ahí de que un año se desanima. Normalmente están en el paquete. No sé si será que Puede ser un año Disculpe, más si Licen, quiere. una consulta. Yo también estoy de acuerdo que el dinero vale más hoy que mañana, ya que cuando uno, pues, en la casa de un prestamista, digamos, prefiere prestar hoy día, ya que el día de mañana no va a generar tanto interés como si prestara hoy, digamos. Yo, licenciado, Como no estoy dice. de acuerdo porque, digamos, ¿qué pasa si es una Ahí iba a compra? decir más, pero me cortaron. ¿Qué pasa si hacemos una compra? ¿Qué pasa si compramos un kilo de azúcar, digamos, un quintal de azúcar que vale 150 y el día de mañana baja a 120? Estaríamos perdiendo. Por eso no estoy de acuerdo en eso.
Por eso es bueno saber a dónde invertir, digamos, ¿no? Claro, y además generalmente lo que siempre se encuentra es la inflación, entonces tu dinero va perdiendo poder adquisitivo. Creo que dependiendo del punto de vista, es dicho, puede variar, ¿no? Dependiendo de la situación en la que se encuentra cada uno. Siempre Antes de las hacer cosas un movimiento, seguramente se va a hacer un análisis. Bueno, de mi punto de vista, yo siempre, antes de hacer un movimiento, siempre hago un análisis para poder ver si invertir o, como dice el compañero, comprar el kilo de azúcar, ¿no? Es que también depende de muchas cosas, ¿no? También, imagínense que lo reciben, a veces sería mejor recibirlo ahora que más tarde, porque por ahí con el tiempo ya no vale lo mismo esos $500,000. No olviden que no olviden que estamos en un país donde la moneda, en vez de aumentar su valor, disminuye. Tiene que ver mucho con el poder adquisitivo también. Hagamos cuenta que la tasa de inflación va a permanecer en cero. No se va a dar el caso, pero imaginemos ese caso hipotético. Que la tasa de inflación va a ser cero, es decir, se mantiene constante. Así ese es el caso, entonces yo creo que sería mejor recibirlo ya nomás porque tendríamos el tiempo, estaríamos jóvenes y sería buen momento. Por ahí, si lo recibimos después, no nos da tiempo de hacer alguna inversión, algún emprendimiento. A ver, todas las personas que están de acuerdo en recibir hoy, entonces se presenta una oportunidad de negocio, lo invierten hoy, ese dinero recibido de $500,000, y al cabo de un año, seguramente van a tener, voy a hacer un caso hipotético de $550,000. 550,000. Eso sería el resultado que va a tener la persona que decidió tomarlo hoy, esos $500,000, y al cabo de un año va a tener $550,000. Pero la persona que dice, no estoy de acuerdo con el dinero, vale más hoy que mañana, y él dice, yo prefiero recibirlo ese 500,000 de aquí a un año. Entonces, la persona de aquí a un año va a tener los mismos 500,000. Los mismos $500,000. Ahora la pregunta es, ¿cuál es mejor? ¿Tener 550 o 500,000? 550. 550,000. Entonces sí se cumple, el dinero vale más hoy que mañana. Dicen. Pero si yo haya hecho una mala inversión, en vez de 500,000 podría tener 450,000. Pero eso es porque no sabes tomar decisión de inversión. Ahí está el riesgo. Ahí está el riesgo. Ese es lo bonito del mundo de los negocios, ¿no? Ahora aquí ya ustedes, si quieren, una vez tomado la decisión que sí, el dinero vale más hoy que mañana, pueden inyectarlo más variables que ustedes quieren, la tasa de inflación, el poder de adquisitivo, lo que ustedes quieran. Si lo aumentamos esas variables más en nuestro análisis, con mucha más razón todavía, podemos decir que sí, el primer postulado básico de las finanzas se cumple. ¿Estamos? Segundo, no existe nada gratuito. En el mundo de los negocios no hay nada gratuito. El día que ustedes piensan que alguien debería regalarlos algo porque tiene un negocio, pues están mal. En el negocio no debemos mezclar familias. Debería estar muy separado el negocio de las familias.
En una empresa, hasta la compra de un lápiz y un borrador se tiene que registrar, ¿no es cierto? Entonces, en el mundo de negocios no hay nada gratuito. Así que hay que tener muy separado lo que es la familia y lo que es el negocio. Ustedes seguramente saben muy bien, hay familias enteras que se han peleado por tema del negocio, por mezclar lo que es familia y lo que es negocio. ¿No? Si no, pregúntenos a los hermanos Fernández. Ellos perdieron la mina de oro, ¿no? Obviamente por mezclar este tema. ¿Estamos? Tercero, el mercado define el valor de las cosas. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿El mercado define el valor de las cosas? Sí, la oferta y la demanda. Mediante la oferta y la demanda, pero no en todos los tipos de mercado. Ustedes seguramente en microeconomía han visto varios tipos de mercado. Oligopolio, monopolio, competencia perfecta, competencia monopolística. Esto va a funcionar en ciertos tipos de estructuras de mercado. Por ejemplo, esto no funciona en el mercado monopólico. Pero en su gran mayoría sí. Y estos precios se determinan mediante la oferta y la demanda de mercado. ¿Estamos? Pero hay excepciones que no se cumple esto. El cuarto, el ser humano es adverso al riesgo excepto por el beneficio. El ser humano por naturaleza es adverso al riesgo. Normalmente no toma las decisiones si es que se ven que va a haber algún riesgo. Estamos, pero si los muestran que por esa inversión van a tener buenos rendimientos, obviamente ya lo van a pensar y van a decir, sí, asumo el riesgo porque hay una rentabilidad que les va a generar de por medio. O sea, nadie, por ejemplo, va a invertir estos 500,000 si ustedes quieren para ganar pues $1,000, digamos. Pero si ya les dice van a ganar $10,000 ya por lo menos, más riesgo, ¿no? La diversificación reduce el riesgo. Hay dos tipos de riesgo. Hay riesgo sistemático y riesgo no sistemático. El riesgo que son propios del mercado y los riesgos que son propios de la empresa. Los riesgos que son propios de la empresa sí los podemos minimizar diversificando. Pero los riesgos que son propios del mercado no se le pueden minimizar diversificando. Estas siempre van a estar presentes y las tenemos que asumir como tal. Lo único que tenemos que hacer es sobrellevarla a la situación, tomar decisiones cuyos impactos no sean tan drásticas para los resultados de la empresa. Seguramente ustedes escucharon este refrán que dice que no debemos colocar los huevos en una sola canasta. Entonces, las inversiones no se deben realizar en un solo rubro, sino debemos diversificar la inversión, invertir en el sector construcción, en el sector ganadero, en el sector agropecuario, etcétera, diversificar. Si en un sector nos va mal, pues en el otro sector tenemos para recuperar lo que hemos perdido. ¿Estamos? 6. La venta es venta hasta que es cobrada.
La venta es venta hasta que es cobrada. ¿Cuál era la variable de importancia en el corto plazo? ¿Recuerdan? La liquidez. Liquidez. ¿De qué sirve que usted venda, 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 venda y nunca cobra a sus clientes? ¿Será que está bien financieramente? No. No. No, no, para nada, no. A ver, hagamos un ejemplito, por ejemplo, de la vida real. ¿Cuánto perciben ustedes por sus sueldos? Voy a poner un ejemplo, pongámoslo 3,000, digamos, ¿no? Sueldo y salarios, me voy a poner de 3,000. ¿Estamos? Ya estamos iniciando, ¿correcto? Pero mi sueldo y salario me lo pagan de manera puntual en donde estoy trabajando. O sea, de manera mensual yo percibo estos 3,000, por lo tanto con esos 3,000 puedo desarrollar mi actividad de manera normal. Todo bacán. Pero, si yo voy otro caso, por ejemplo, voy a comparar este mismo caso con el sueldo que percibe Joselito Vaca. Sueldo y salario que percibe Joselito Vaca, el jugador de Blooming. ¿Cuánto creen que percibe Joselito Vaca? Eterno capitán, ídolo. No, 35. Unos 35,000. La primera pregunta que les voy a hacer es lo siguiente. ¿Quién tiene mejores ingresos? ¿Usted o Joselito? Joselito. Porque Joselito va a registrar dentro de sus ingresos 35,000 y usted va a registrar 3,000. ¿No es cierto? Joselito tiene más ingresos que usted. 35,000 es muchísimo mayor que 3,000. No sé cuántas veces más. Pero si yo les pregunto de la siguiente manera, ¿quién de estos dos tienen problemas financieros? ¿Usted o Joselito? Joselito. ¿Por qué? Joselito, porque no mientras le uno más pagan. gana, más gasto su costo de vida. Porque no le pagan hace 5 meses o 6 meses. No tiene el pan para llevar a casa. ¿Sí o no? ¿Eso es suponiendo o ya es real? No es real. ¿Por qué creen que parando cada vez los jugadores? Porque no les pagan. No han visto en los medios de comunicación todas las veces paro de jugador a paro de jugador. Entonces, el que tiene problemas financieros aquí no es el que tiene un mayor ingreso, sino el que no percibe, el que no tiene liquidez. Entonces, a eso se refiere el 6. Venta es venta hasta que es cobrada. Ahora, otra cosa sería si Joselito cobrara por todos los meses, digamos, ¿no? Si todos los meses le pagaran de manera puntual, obviamente Joselito va a estar muchísimo mejor financieramente que el de 3,000. Pero fíjense, si nosotros nos abocamos a vender y no a cobrar, podemos llegar a tener serios problemas financieros. Así nosotros tengamos unos buenos ingresos, buenas ventas, tripliquemos y cuatripliquemos las ventas, pero si no llego a cobrar esos, puedo tener problemas financieros. Me va a tocar deshacerme de mis bienes, seguramente, para poder cumplir las obligaciones. ¿Estamos? El 7, a mayor riesgo, mayor rendimiento. Principio de finanzas. Aquellas inversiones que tienen un mayor riesgo, se va a exigir un mayor rendimiento. Aquí hay una relación directa entre el riesgo y el rendimiento. ¿Estamos? 8. En finanzas no existe la suerte, sino la buena administración, sino la buena decisión de inversión, financiamiento y administración. 3 actividades principales que debe tomar un ejecutivo financiero dentro de una organización. No existe la suerte, sino una buena administración. ¿Estamos?
¿Preguntas hasta aquí? ¿Se va entendiendo lo que estamos haciendo? Sí, dicen, se entiende. Perfecto. Sí, licenciado, todo claro. Clasificación de las finanzas. Las finanzas las podemos clasificar según el área de estudio en finanzas personales, en finanzas públicas, finanzas internacionales y finanzas corporativas. Finanzas personales son los ingresos y egresos que tienen las familias. Las finanzas públicas están referidas a la administración de las finanzas de un estado, en este caso, de un país. Y las finanzas internacionales están relacionadas con el comercio internacional, con las exportaciones, importaciones, cambios en el tipo de cambio, etcétera, etcétera. Y las finanzas corporativas se refiere a la administración de las finanzas de las empresas. Es a este tipo de finanzas lo que nosotros nos vamos a abocar en este módulo. Pero más nos vamos a abocar a las finanzas de empresas, pero las finanzas de la liquidez, que en su momento vamos a tocar eso. ¿Estamos? Entonces las finanzas, según el área de estudio, se clasifican en finanzas personales, finanzas públicas, finanzas internacionales y las finanzas corporativas. Y según el tiempo, podemos clasificarlo en finanzas de corto plazo y finanzas de largo plazo. Las finanzas de corto plazo tienen que ver con la administración de la liquidez, con la administración del capital de trabajo. Y hay un tema en específico en el módulo que vamos a ver, la administración del capital de trabajo. Y las finanzas de largo plazo tienen que ver con las decisiones de inversión y con las decisiones de financiamiento, que son fundamentales para maximizar la rentabilidad. ¿Estamos? Entonces aquí, por ejemplo, pueden ver un esquema, un antes, un después de corto plazo y de largo plazo. Antes, cuando el negocio va a iniciar, obviamente tenemos que hacer una evaluación de la inversión, que viene a ser la etapa de la inversión. Luego viene la etapa de la operación, ya cuando el negocio empieza a funcionar. Aquí tenemos que hacer un análisis financiero para ver la salud financiera de la empresa. Tenemos que buscar una buena administración para que haya generación de valor. Y también debemos ir pensando en el largo plazo, haciendo planificaciones de más inversiones, de cotizar en la bolsa, es decir, cuánto vale mi empresa y qué cartera de portafolios puede tener. ¿Estamos? Entonces, según el tiempo, las finanzas se clasifican en el corto y largo plazo. ¿Alguna consulta, preguntas hasta aquí? No, Liz. No, Licen, todo se entiende. Continuemos entonces. Relación de las finanzas con otras disciplinas. Las finanzas están íntimamente ligadas con tres disciplinas.
que son la economía, la administración y la contabilidad. Eso no quiere decir que simplemente con estas 3 áreas, sino que hay otras áreas más. A ver, ¿por qué las finanzas, por ejemplo, están relacionadas con la economía? ¿Mm? ¿Por qué? Porque las finanzas estudia la obtención de dinero y capital. O sea, son recursos financieros. Ya. Para tomar una decisión de inversión o financiamiento, debemos conocer de tasas de interés que estudia la macroeconomía, de tipos de cambio que estudia la economía, de precios, de cómo le está yendo al país y cómo se evalúa el crecimiento de un país mediante el Producto Interno Bruto. Las tasas de inflación. Para tomar una decisión de inversión o de financiamiento, debo tener conocimiento de estas variables. Por ejemplo, las empresas exportadoras están latentes a qué es lo que va a suceder con el tipo de cambio. ¿Qué han hecho los países vecinos? ¿Qué hicieron los países vecinos con su tipo de cambio? Argentina bajó, por ejemplo. Han devaluado su moneda. ¿Qué significa devaluar su moneda? Lo han depreciado. ¿Para qué? Para que sus productos elaborados ganen competitividad en términos de precios. ¿Por qué creen que Bolivia se está inundando de productos de los países vecinos ingresados por contrabando? Porque los productos bolivianos son más caros incluso. Y eso es porque los países vecinos han devaluado su moneda. Es por eso que las empresas bolivianas, para ganar competitividad, están pidiendo que también se deprecie la moneda local, se devalúe. Eso es lo que están pidiendo. Entonces, fíjense la importancia de lo que es economía. Si no conocemos lo que es economía, es muy difícil que yo pueda tomar una buena decisión. Entonces, debo tener conocimiento en teoría de precios, que es microeconomía, y macroeconomía, que es el que estudia las variables macroeconómicas. Si al país le va bien, a sus empresas le va a ir bien. Si al país le va mal, pues a todo lo que le sigue también le va a ir mal. ¿Estamos? Contabilidad. Porque la información que se requiere es resultado de la contabilidad. Todas las transacciones económicas que realiza una empresa está resumido en los estados financieros. Llámese estado de resultado, balance general, estado de flujo de efectivo, estado de evolución al patrimonio. Yo quiero tomar una decisión de inversión, para ello quiero reinvertir utilidades. ¿Dónde puedo conseguir esa información? En los estados financieros. ¿En qué estado? En el estado de resultados. Si hay o no hay utilidades que me puedan apoyar nuevas inversiones. ¿No es cierto? A ver, ¿quién puede decir qué es el balance general? El balance general es donde se demuestran todas las cuentas habidas y por haber de la empresa.
El balance general es donde se muestra la disponibilidad de la empresa. El balance general muestra cómo está la empresa económicamente. ¿Alguien más que quiera complementar algo? Es un informe económico. El balance general es el reflejo de todos los estados económicos de la empresa, ya sean deudas, bienes y bienes, o sea, refleja todo lo que es la economía de la empresa. Ya, si lo definimos contablemente, el balance general muestra los activos, los pasivos y patrimonio. Si lo definimos desde un punto de vista financiera, el balance general muestra las inversiones, que son los activos, y el financiamiento, que son el pasivo y el patrimonio. Es decir, la posición financiera actual de la empresa. Los activos son las inversiones, los activos son los que generan rentabilidad. Y el pasivo y patrimonio es la manera de cómo la empresa ha financiado las inversiones. ¿No es cierto? Ahora, si ustedes quieren definir contablemente el activo son los bienes y derechos que posee una empresa. Y el pasivo son las obligaciones que tiene la empresa con los acreedores, ya sea de corto o de largo plazo. Y el patrimonio son las obligaciones que tiene la empresa, pero con los dueños. Eso lo podemos ver contablemente. Pero en finanzas, ahí están las inversiones, que son los activos. ¿Qué tenemos? Tenemos maquinaria, tenemos un edificio, tenemos un terreno, tenemos cuentas por cobrar, tenemos efectivo, etcétera, etcétera. ¿Cómo ha sido financiado? Pasivo, con deuda tanto, pasivo. Con capital propio, patrimonio. Entonces, ahí está toda la información financiera. Entonces, para las finanzas es fundamental la contabilidad, porque ahí están registrados los movimientos económicos. ¿Y qué nos muestra el estado de resultado? De la gestión. No muestra si la empresa tiene pérdidas. O sea, lo mismo que el estado de resultado. O sea, el estado de resultado y el flujo de efectivo es exactamente lo mismo. No, dicen. Entonces, ¿cuál es la diferencia? El flujo de efectivo más que todo va un informe sobre las variaciones y movimientos del efectivo y su equivalente. Muy bien, me va a hacer acuerdo. Se ganó 5 puntos para su evaluación final. Gracias, dicen. El estado flujo de efectivo nos muestra las entradas y salidas de efectivo de un periodo. Es decir, cómo la empresa ha obtenido los recursos, que es efectivo, y cómo los ha disponido. O sea, a dónde los ha colocado los efectivos. Y es un balance bastante fundamental para saber qué se ha hecho con el efectivo que tenía o por qué no se tiene efectivo. Porque si usted no entiende este tema, en las empresas se puede llevar a una mala interpretación. Usted en el estado de resultado puede decir, y esto no me sucedió en la empresa, por ejemplo, que yo estoy actualmente. Por ejemplo, el estado de resultado nos muestra la utilidad o pérdida de una gestión.
¿no es cierto? Imaginemos que haya una utilidad de $500,000. Una utilidad de $500,000. El estado de resultados nos dice eso. En la gestión 2020 hubo una utilidad de $500,000. Ok, maravilloso. $500,000 de utilidad. Pero el socio dice, muy bien, gané 500,000. Entonces la acción dice, tengo $500,000. Y resulta que el accionista o el socio de la empresa va al departamento contable y él quiere ver esta cantidad de dinero. Él quiere ver esta cantidad de dinero. Y el contador le dice, mire, no lo tenemos estos $500,000. No hay estos $500,000 en caja y banco. Apenas en caja y banco tenemos $50,000. O pongámoslo 100,000. $100,000. ¿Y sabes qué pensó el socio? Que lo estaban robando. Él decía, me están robando. Aquí me dice que tengo $500,000, pero me muestran que tengo solamente 100,000. ¿Dónde están los 400,000? Entonces, se ha tenido que hacer una junta y explicar dónde estaban esos 400,000. Y para poder explicarlo, se ha tenido que mostrar el estado flujo de efectivo. El estado flujo de efectivo nos ha demostrado que no le estaban robando 400,000. ¿Estamos? Entonces, fíjense la importancia de este estado. Por ahí muchos no lo toman en cuenta. Es más, hay muchos todavía que en contabilidad no lo enseñan cómo se debe elaborar un estado de flujo efectivo. No sé si ustedes lo han elaborado, los 3 o los 4 balances, que aquí falta uno más, que es el estado de evolución del patrimonio. Entonces, cada uno de ellos tiene su importancia. Y más aún para nosotros los financistas, ¿no? A nosotros nos interesa lo que entra y lo que sale de dinero. Lo demás no nos interesa a nosotros. Con dinero se vive. De amor no se vive. ¿Estamos? ¿Queda claro? Sí, Bien. Aquí tenemos las actividades principales que un administrador o director financiero de una empresa debe realizar. Tenemos las decisiones de inversión, decisiones de financiamiento y las decisiones de administración de los activos. La primera decisión es fundamental, porque aquí hay que conformar la estructura de inversión. Porque las inversiones son las que generan rentabilidad, las que generan ganancia.
¿Estamos? Tenemos que también tomar en cuenta la capacidad instalada. Y como les decía anteriormente, cuando hablamos de inversiones, no solamente hablamos de inversiones nuevos. Tenemos que tomar decisiones de inversión si de reemplazar o no un equipo obsoleto. De renovación, de ampliación, crear nuevas unidades de negocio. Si ustedes hacen memoria, seguramente cuando ustedes conocieron a Sofía tenía solamente un producto. Ahora, ¿cuántos productos comercializa? Comercializa pollo, chancho, pavo y otros productos de su derivado. Entonces, fíjense, esas son decisiones de inversión. Seguir implementando nuevas unidades de negocio. Entonces, un administrador o un ejecutivo financiero de otra empresa debe tomar las decisiones de inversión. Ahora, para poder invertir necesitamos recursos. Ahora, ¿cómo lo vamos a financiar esa inversión? Aquí ya se habla de conformar la estructura de financiamiento. Esa inversión lo puedo financiar 100% con capital propio o con una combinación entre deuda y patrimonio. Si yo quiero renovar una maquinaria que tiene un costo de $500,000, posiblemente la empresa no cuente con esa cantidad de dinero, sino que simplemente con el 20%. Por lo tanto, el 80% lo vamos a financiar con deuda, es decir, con capital externo. Y eso es pasivo. ¿Estamos? Entonces, la segunda decisión es el financiamiento. ¿Estamos? ¿Queda claro hasta aquí? Sí, dicen. Ahora, una vez tomado la decisión de inversión y de financiamiento, pues ahora toca administrar los activos, tanto las inversiones y el financiamiento. Y estos son la administración de los activos operativos. Aquí tenemos que tomar la decisión de si vender al crédito o vender al contado. Si comprar las materias primas a crédito o al contado. Si automatizar el proceso productivo o hacer más énfasis a la mano de obra. La administración de los activos operativos son los que generan utilidades a partir de los ingresos y egresos de la operación del negocio, entre la venta y compra. Venta de los productos terminados y compra para el proceso productivo del producto. Y obviamente si esto es un éxito, pues vamos a tener que tomar otra decisión que podamos sumarlo como cuarta, es la decisión de las políticas del dividendo. ¿Qué hacer con las utilidades? Si repartirlos como dividendos o retenerlos para reinvertir en el negocio. Entonces, cuando el negocio es nuevo, normalmente las utilidades no se las distribuyen, sino que se las reinvierte. ¿Estamos? Entonces, 3 decisiones fundamentales que debe tomar el ejecutivo financiero de una empresa. Inversión, ¿dónde colocar el capital? ¿Qué hacer con el capital? Y decisión de financiamiento, ¿de dónde obtener ese capital? Normalmente, los inversionistas o los socios o los empresarios no tienen el capital total, sino que tienen que buscar alternativas de financiamiento. Y ahí nosotros seguramente más adelante, si nos volvemos a topar en Finanzas 2, vamos a ver cuáles son los costos de financiamiento de las diferentes alternativas de financiamiento. ¿Cuánto me cuesta financiarme con banco? ¿Cuánto me cuesta financiarme vendiendo títulos, bonos? ¿Cuánto me cuesta financiarme vendiendo acciones, ya sea preferentes o comunes? Y también más adelante vamos a ver qué herramientas tenemos para tomar una evaluación de las inversiones, para tomar una decisión, si invertimos o no.
Por ahora, en este módulo nos vamos a abocar a la administración de los activos operativos. ¿Cómo administrar los activos operativos de la empresa? Cuentas por cobrar, cuentas por pagar, inventarios. ¿Estamos? Estos son las 3 actividades principales. Hay otras actividades más, pero estas son las 3 principales. Dentro de estas, obviamente, hay otras actividades que lo vamos a ver en el transcurso del módulo. Entonces, estas decisiones importantes que son de largo plazo, inversión y financiamiento, como les decía, se ve en una materia más adelante que es Finanzas 2. Que si nos volvemos a encontrar, vamos a hablar a profundidad estas 2 decisiones que son inversión y financiamiento. Entonces, la tercera decisión es lo que nos vamos a abocar en este módulo. Entonces, ¿cómo nosotros podemos desglosar, por ejemplo, estas actividades que un ejecutivo o director financiero debe realizar en una empresa? Primero debe estar el análisis y la planeación financiera. Debemos realizar un diagnóstico para ver en qué situación se encuentra la empresa y con ello hacer la planificación. Y eso es lo que va a ser el tema 2. Justamente el tema 2 es análisis financiero. Ahí lo que vamos a hacer es un diagnóstico a la empresa. Es como les hace un diagnóstico un médico a una persona. Cuando ustedes van al hospital, piden que le hagan un diagnóstico para ver en qué situación se encuentran. ¿En qué situación se encuentran? Ahí seguramente los resultados les va a salir. Usted tiene esto, 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 esto. Y no queda ahí, ¿no? Una vez que les dice, tienen esto, 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 les da la cura. Le dice, tiene que cumplir este tratamiento. Entonces las empresas exactamente lo mismo. Vamos a encontrar los problemas que ha tenido la empresa para darlos solución y planificar a futuro. Entonces hay que planificar en forma global. Luego tenemos que ver con las decisiones de corto plazo, con el activo corriente y pasivo corriente. Es decir, capital de trabajo. ¿Qué hacer con cuentas por cobrar? Inventarios, cuentas por pagar. 3 variables fundamentales en el corto plazo. Y aparte de eso, obviamente hay que pensar en el futuro, no simplemente enfocarnos en el corto plazo, no simplemente pensar que el día de mañana no me falte dinero, sino que ir pensando que en el largo plazo debo tener otras proyecciones. Entonces ahí hablamos de inversiones que son de largo plazo y financiamiento. Para toda inversión necesitamos financiamiento. Esas son las decisiones financieras de largo plazo, que son la decisión de inversión y financiamiento. El de corto plazo, decisiones de administración de los activos operativos, haciendo énfasis a la liquidez, que es el capital de trabajo, entre el activo circulante o activo corriente y pasivo corriente. Y de ahí, obviamente, podemos hacer otro tipo de análisis, ya cuando la empresa desea cotizar en el mercado de valores. Ahí podemos hablar de precio de acciones, que son muy pocas las empresas que cotizan, pero ese es el objetivo. Que las acciones estén cotizadas en el mercado de valores. Entonces, en conclusión, nosotros nos vamos a concentrar en este módulo en las decisiones financieras de corto plazo, es decir, en las decisiones financieras operativas, que tiene repercusión en la empresa a menos de un año. ¿Vamos? Entonces, en resumen, podemos decir que el administrador financiero debe tomar decisiones respecto a los activos que se deben adquirir, inversiones, la forma en que deben ser financiados, financiamiento, y cómo deben ser administrados. Entonces, nosotros nos vamos a abocar a esta última parte. Cómo deben ser administrados las inversiones y financiamiento del día a día. ¿Para qué? Para cumplir con el objetivo principal de las finanzas. ¿Cuál es el objetivo principal de las finanzas?
maximizar el valor de la empresa. Maximizar el precio de las acciones. Incrementar el precio de la acción. Ese es el objetivo principal de las finanzas en una empresa. Generar riqueza para el accionista. Ese es el objetivo principal. Pero para ello hay que trabajar con el mínimo nivel de riesgo y disponer un nivel adecuado de liquidez. Es decir, si cumplimos con los compromisos que tenemos, pues va a coadyuvar a que nosotros cumplamos con el primer objetivo, que es maximizar el valor del mercado de la empresa. Hacer que mi empresa valga más. Si mi empresa hoy en el mercado está cotizado en $1,5 millones de dólares, que al año esté en 2 millones, que al siguiente en 2.5, 3 millones. O sea, año a año vaya incrementando ese valor. Ese es el objetivo principal. ¿Estamos? Entonces, el objetivo principal de las finanzas en una empresa es maximizar el valor de mercado de la empresa. Es decir, maximizar riqueza de los accionistas, generar valor. No es maximizar utilidad. Ya les he dicho el ejemplo. La utilidad no siempre es efectivo, ¿no? Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Principal objetivo económico. Lo que les decía, maximizar el valor de la empresa, que es maximizar la riqueza de los dueños de la empresa, los accionistas, que equivale a maximizar el precio de las acciones en el mercado. ¿Cómo lo vamos a lograr eso? Decisiones de inversión. Tomando una buena decisión de inversión, que viene cómo vamos a estructurar el activo. Tomando una decisión óptima de financiamiento, la combinación entre deuda y capital propio, es decir, pasivo y patrimonio. ¿Qué es lo que buscamos? Las inversiones generan rentabilidad. A ver, generan rentabilidad. Y el financiamiento genera costo. Y cuando hablamos de costo, hablamos de minimizar. Y cuando hablamos de rentabilidad, buscamos maximizar. Y para que pueda darse esta situación, bueno, para que pueda darse esta situación, la clave es que la rentabilidad que genera la inversión debe ser mayor al costo. Debe ser mayor al costo. La rentabilidad generada por la inversión debe ser mayor al costo financiero. Solo así va a crecer el patrimonio de la empresa. Solo así va a aumentar el valor de la empresa. Entonces, puede haber empresas o compañías que estén generando rentabilidad. Por ejemplo, voy a suponer que está generando una rentabilidad del 10%, pero resulta que el costo financiero es 12%. Entonces, fíjese qué está sucediendo aquí. Mi inversión me genera una rentabilidad del 10%, pero mi estructura de financiamiento me genera un costo del 12%. Es decir, conseguir dinero me cuesta 12%. ¿Qué significa eso? Si tengo una inversión de 100, y obviamente ustedes saben muy bien que por principio de doble partida, el activo debe ser igual a pasivo más patrimonio, es decir, igual a 100. Entonces, esta inversión de 100 me genera un rendimiento del 10%. ¿Qué significa eso? Voy a hacer en términos hipotéticos de que si he invertido 100 y he obtenido una rentabilidad del 10%, significa que hemos generado una ganancia ¿de cuánto? De 10 bolivianos. ¿No? De 10 bolivianos. 10. De 10 bolivianos. Pero para conseguir estos 100 bolivianos de inversión, nos costó 12 bolivianos. Pregunta.
la rentabilidad generada por la inversión, es decir, la ganancia que generó la inversión de 10, ni siquiera cubre lo que nos costó conseguir 100 bolivianos. Fíjese, nos costó 12 bolivianos y he ganado 10. Tengo una diferencia de 2. ¿Y dónde va a ir esos 2? A disminuir mi patrimonio. Entonces, fíjese, cuando yo quiero ver o evaluar el éxito o fracaso de un proyecto, pues debo comparar los resultados, la rentabilidad con el costo. Porque si yo no hago esta comparación, puede ser que yo esté mirando simplemente el 10% y no esto otro. Entonces puedo decir, sí, mi inversión me está generando rentabilidad, estoy ganando. Perfecto. Pero esa ganancia que estás obteniendo no está cubriendo siquiera el costo del dinero. ¿Estamos? Entonces, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es que el rendimiento debe ser superior al costo. Es decir, si queremos tener rentabilidad, esto debería ser por lo menos 15 o 18%. Entonces, si es 15%, la inversión es de 100, entonces tenemos una ganancia de 15. 15 es mayor que 12. De los 15, 12 va a ir a cubrir los costos y me voy a quedar con 3. Esos 3 es el que va a incrementar valor a mi patrimonio. Aquí sí que hubo una buena administración de los recursos de la empresa. Aquí va a quedar feliz el accionista, va a quedar contento el dueño de la empresa. ¿Estamos? ¿Qué se entiende por generación de valor? Ya que hemos hablado generar valor, maximizar valor. ¿Qué se entiende? Creación de valor es lo que queda una vez que se ha cubierto todos los costos, gastos y satisfecho una rentabilidad mínima esperada por parte del accionista. Es decir, generar valor significa que hayamos cubierto la inversión y el costo de oportunidad. El costo de oportunidad es la rentabilidad mínima que exige el inversionista o el accionista. Esa es generación de valor. Ahora, ¿cómo saber si estamos generando o no valor? Ya habíamos explicado, cuando la rentabilidad generada por el proyecto es mayor al costo de oportunidad. El costo de oportunidad es el costo del financiamiento. Ya más adelante vamos a ver cómo se calcula esa rentabilidad y cómo se calcula ese costo. Entonces, generar valor significa tener recursos, que el proyecto genere recursos adicionales después de haber cubierto costos, gastos, inversión y costo de oportunidad. ¿Estamos? Y para poder evaluar cómo saber si hay o no hay generación de valor, pues tenemos que comparar el rendimiento generado por la inversión con el costo que genera la fuente de financiamiento para la inversión. ¿Estamos? ¿Cuáles son las medidas relacionadas con la generación de valor? O sea, ¿qué otras herramientas tengo para poder evaluar si estoy o no generando valor en una compañía? Tengo el valor económico agregado, más conocido como el EVA, es un indicador de corto plazo. Tenemos el valor actual neto, que es una medida de largo plazo para evaluar proyectos de inversión. Tenemos la tasa diferencial de capital entre el rendimiento menos el costo. También tenemos el flujo de efectivo agregado. Estos son algunos de los indicadores que tenemos para poder evaluar la generación de valor. Normalmente para aquellas empresas que no cotizan en la bolsa. Pero si tenemos empresas que cotizan en la bolsa, hablamos de generación de riqueza. Y aquí tenemos otros indicadores como ser el precio de la acción, la utilidad por acción, el valor de mercado agregado y los múltiplos PER, que es la relación precio-beneficio. Entonces, estos indicadores son normalmente especializados para aquellas empresas que cotizan en la bolsa. ¿Estamos?
Resultados de la generación de valor. Planear el crecimiento de la empresa para obtener mayores rentabilidades. Mientras va creciendo la empresa, mientras vamos aumentando las unidades de negocio, las rentabilidades van incrementando. Captar los recursos necesarios para que la empresa opere en forma eficiente, es decir, con una mezcla óptima de financiamiento entre deuda y capital propio. Asignar los recursos de acuerdo a los planes y necesidades de la empresa. O sea, hay que hacer presupuestos. Hay que realizar presupuestos. Minimizar el riesgo de la inversión. Es decir, adelantarnos a aquellos cambios que se pueda dar y nos pueda afectar de manera negativa. Satisfacción de los clientes. Esto es fundamental. O sea, parece insignificante, pero es fundamental. Si el producto que yo estoy lanzando al mercado o estoy llevando al mercado no satisface una necesidad, sería el principio de la caída de la empresa. El producto que nosotros llevamos debe ir a satisfacer una necesidad. ¿Estamos? ¿Qué más se requiere para agregar valor? ¿Qué más se requiere? Es necesario tener una... El capital humano es fundamental. Es fundamental en una empresa. Debemos tener personal capacitado de acuerdo a la estructura organizacional. Es decir, la organización basada en equipos debe llevar sinergias y tener poder de decisión. Crear una cultura de creación de valor que pueda ser medido mediante el desempeño financiero. Lamentablemente, todo se evalúa desde la parte financiera. Todo. Entonces hay que tener muchísimo cuidado en nuestra estructura organizacional. Por eso se dice que el capital humano es fundamental en cualquier organización. ¿Estamos hasta aquí? ¿Alguna consulta, pregunta? Ninguna, licenciado. Bien, yo les invito a que ustedes continúen con la material que les pasé, pero son puntos que ya ustedes lo conocen. Por ejemplo, ¿qué es una empresa? Una empresa podemos definirlo como unidades productivas dedicadas y agrupadas para desarrollar una actividad económica, cuyo objetivo es crear una rentabilidad a partir de una transacción en el mercado de bienes y servicios producidos. Obviamente para esto hay que hacer uso de los factores productivos, ¿no? Que han llevado en microeconomía o en economía, ¿no? Tierra, trabajo y capital.
Y ustedes seguramente también conocen, dentro de las empresas, hay privadas y públicas. Las privadas son los que pertenecen a un conjunto de empresarios o a un grupo, ¿no? Las públicas, que es propiedad del Estado, ya sea a nivel nacional, regional o municipal. Aquí podemos mencionar, por ejemplo, Entel, YPFB, ¿no? Y las formas legales de organización, ustedes conocen muy bien. Tenemos unipersonal, tenemos de sociedad de responsabilidad limitada y tenemos de sociedad anónima. ¿Cuál es la característica de las empresas unipersonales? Que tienen un solo dueño, ¿no? Y este se hace cargo y tiene absoluto responsabilidad social de todo lo que pueda suceder en la organización. Y las empresas de sociedad de responsabilidad limitada o SRL está conformada por dos o más personas denominadas que son socios, en la que éstas tienen responsable de las obligaciones según el monto de capital. ¿Y cómo está dividido su capital social de ellos? ¿Cómo está dividido? ¿Cómo está dividido? Está dividido en cuotas de igual valor. Para crear una sociedad de responsabilidad limitada, se requiere mínimo 2 socios y máximo 25. Su capital social está dividido en cuotas de igual valor. Y la de sociedad anónima es una sociedad legal conformada por 3 o más personas, que también son denominadas socios, pero su capital social están divididas en acciones. Las de responsabilidad en cuotas, la de sociedad anónima en acciones. ¿Cuánto es el socio máximo? ¿Será que hay un socio limitado para las sociedades anónimas? Mínimo 3, máximo ¿cuánto? ¿Cuánto? No me equivoco, no tiene límite. No tiene límites de forma definida, ¿no? Vuelvo a poner este pañal, mira. Estas son las sociedades de organización más comunes en Bolivia. Hay otras más, ¿no? La comandita simple, etcétera, etcétera. Pero estas son las más comunes. Y según la actividad que realizan... Disculpe, Licen, ¿lo puedo volver a repetir de la sociedad anónima? Bueno, el capital social de la sociedad anónima está dividido, su capital social en acciones, requiere mínimo 3 socios para su creación y no tiene límite de la cantidad de socios. Cada uno de ellos es responsable de acuerdo al número de acciones de participación que tienen en la organización. Las acciones es una inversión en capital social. Y según su actividad que lo realizan, podemos clasificarlos en empresas industriales, comerciales y de servicios. Las industriales son las que se dedican a la actividad primordial de transformación de materias primas, ¿no? O extracción. Y las comerciales son las intermediarias entre el productor y el consumidor, cuya función primordial es la compra y venta de productos terminados, intermediarios. Y los de servicio son aquellos que brindan un servicio a la sociedad. Que estos pueden ser a personas, a profesionales o a empresas. Por ejemplo, podemos aquí hablar de empresas de servicio que son los bancos, seguros, ¿no? Universidades, etcétera, etcétera.
Listo, jóvenes, eso es todo por hoy. No sé si tiene alguien alguna consulta, pues les escucho. Ya, papá, no.